La noticia estalló como un trueno en la madrugada. México había desplegado un operativo sin precedentes en su frontera sur. Lo que hasta hace unas semanas eran rumores, ahora era una realidad palpable. Los convoys militares avanzaban entre el polvo y la humedad de Chiapas, las luces de los drones iluminaban el cielo como enjambres tecnológicos y la Guardia Nacional se distribuía en cada punto estratégico. Era el anuncio de un cambio radical, una declaración abierta al mundo. Las caravanas masivas ya no cruzarían como antes. Desde los pueblos fronterizos hasta la mismísima Ciudad de México, todos hablaban de lo mismo. Videos virales mostraban largas filas de camiones militares, retenes blindados y un ejército digital de drones sobrevolando la región. El país había puesto sobre la mesa todo su músculo de seguridad y tecnología para controlar un fenómeno que llevaba años creciendo sin freno. La magnitud de lo ocurrido no se puede entender sin contexto. Durante la última década, miles de familias, hombres y mujeres, han caminado por Centroamérica con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Caravanas enteras avanzaban como ríos humanos, cruzando México entre solidaridad, abandono y caos. Pero en las últimas semanas la presión se volvió insostenible. Se calculaba que más de 100,000 personas estaban listas para ingresar desde Guatemala en cuestión de días, una cifra imposible de administrar incluso para un país acostumbrado a lidiar con flujos migratorios históricos. Era un desafío logístico, político y humanitario que ponía en jaque no solo a las autoridades mexicanas, sino también a la relación con Washington. En ese escenario estalló el operativo. De la noche a la mañana, México mostró un rostro distinto. No era el de la hospitalidad desbordada ni el del paso libre, era el de una nación que decidió marcar un alto definitivo. El ejército desplegó tanquetas ligeras en las carreteras más utilizadas, la Guardia Nacional instaló cercos de seguridad con equipos antimotines y los drones transmitían en tiempo real los movimientos de cualquier grupo sospechoso de internarse ilegalmente. La frontera sur se transformó en un campo de control absoluto, con tecnología de reconocimiento facial, sensores de movimiento y comandos de élite patrullando las zonas más conflictivas. La reacción fue inmediata. Mientras algunos celebraban lo que llamaban el despertar de la soberanía mexicana, otros denunciaban que las imágenes de familias bloqueadas, niños exhaustos bajo el sol y mujeres clamando por agua eran un recordatorio doloroso de la crisis humanitaria que no desaparece con la fuerza militar. Sin embargo, el mensaje político era contundente: México ya no aceptaría caravanas masivas sin regulación. La medida era tanto un mensaje hacia adentro como hacia afuera. Para los ciudadanos, se trataba de garantizar orden y seguridad. Para Estados Unidos, una prueba de que México estaba dispuesto a endurecer su postura, aunque eso significara un giro dramático en su narrativa internacional. En medio de todo, las historias humanas se multiplicaban. Una madre hondureña, con un bebé en brazos, explicaba entre lágrimas que llevaba caminando 10 días solo para encontrarse con un muro de uniformados. Jóvenes salvadoreños relataban que vendieron lo poco que tenían para emprender el viaje, convencidos de que encontrarían paso abierto como en ocasiones anteriores. Pero ahora la realidad era distinta. La frontera ya no era la misma. El ambiente estaba cargado de tensión, con periodistas registrando cada detalle y transmisiones en vivo que mostraban, en cuestión de minutos, cómo los retenes detenían a grupos enteros de migrantes. Lo que estaba ocurriendo no era solo un operativo, era un parteaguas histórico. México estaba reescribiendo el guión migratorio de la región, con todos los riesgos y consecuencias que eso implica. Y lo hacía en medio de la mirada expectante del mundo entero, que ahora se pregunta hasta dónde llegará este endurecimiento y cuál será el verdadero costo social y político de cerrar, con tanto rigor, las puertas de su frontera sur. El despliegue militar en la frontera sur no fue solo un movimiento logístico, fue un espectáculo que parecía sacado de una película de guerra. Los convoys de la Guardia Nacional se extendían como una serpiente metálica sobre las carreteras de Chiapas, mientras helicópteros sobrevolaban los cielos enviando un mensaje contundente: el control había cambiado de manos. Los habitantes de las comunidades cercanas observaban atónitos cómo su día a día se transformaba de golpe. Donde antes había caminos improvisados para el paso de caravanas, ahora se levantaban retenes, cercos y torres de vigilancia que daban la impresión de una fortaleza en construcción.
Las primeras confrontaciones no tardaron en llegar. En apenas 72 horas, varias caravanas intentaron abrirse paso hacia el norte. Eran miles de personas que habían caminado durante días, con mochilas al hombro, niños pequeños y una determinación férrea. Pero esta vez no se encontraron con una policía cansada y desbordada, sino con escudos, uniformes y órdenes directas. Nadie pasaba sin control. El choque fue inevitable. Gritos, empujones, gases lacrimógenos y escenas que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Videos en TikTok y Facebook mostraban a familias llorando frente a soldados que les impedían continuar, mientras hashtags como Almohadilla Frontera Sur y Almohadilla Operativo México se convertían en tendencia mundial. La tensión crecía no solo en la frontera, sino también en el ámbito político. En Washington, algunos legisladores celebraban que México estuviera haciendo el trabajo que Estados Unidos no quería hacer, mientras otros acusaban a la Casa Blanca de empujar a México hacia una crisis humanitaria de proporciones históricas. En América Latina, presidentes de países expulsores de migrantes criticaban duramente el despliegue, asegurando que México estaba traicionando los principios de solidaridad regional. Incluso en foros internacionales, organismos de derechos humanos advertían que el país podía enfrentar sanciones o condenas por sus nuevas medidas. En paralelo, dentro de México, la polarización era brutal. Un sector de la sociedad aplaudía la decisión, señalando que el país no podía seguir siendo un corredor sin reglas para miles de personas que transitaban rumbo al norte. Primero los nuestros, escribían en comentarios y foros. Pero otro sector levantaba la voz denunciando que el gobierno estaba militarizando un problema social, convirtiendo a migrantes en enemigos y olvidando que muchos huían de la violencia o la miseria. Esa división se reflejaba en marchas simultáneas. En Ciudad de México, grupos exigían respeto a los derechos humanos, mientras en Monterrey y Guadalajara otros pedían más dureza y hasta la construcción de un verdadero muro mexicano. La economía fronteriza también comenzaba a resentirse. Comerciantes de Tapachula, acostumbrados a que la llegada de caravanas significara ventas de alimentos, ropa y transporte, ahora veían sus ingresos desplomarse. En contraste, empresas de seguridad privada y proveedores de equipo militar empezaban a ganar contratos millonarios. Era el nacimiento de un nuevo negocio, la industria del control migratorio. Mientras tanto, en los pasillos del poder se filtraban rumores inquietantes. Algunos aseguraban que el operativo no era solo una decisión interna, sino parte de un acuerdo secreto con Estados Unidos para evitar sanciones comerciales. Otros hablaban de que México estaba recibiendo apoyo tecnológico extranjero, como drones de última generación y sistemas de vigilancia prestados directamente por agencias norteamericanas. Nadie lo confirmaba, pero las imágenes de los dispositivos sobrevolando de noche y los retenes recién instalados alimentaban la teoría de que no se trataba solo de un despliegue nacional, sino de una estrategia coordinada a gran escala. Lo que estaba claro es que el mapa de la migración había cambiado para siempre. Los migrantes que lograban escapar del cerco se veían obligados a tomar rutas cada vez más peligrosas, atravesando selvas, ríos caudalosos y montañas inhóspitas. Los coyotes y traficantes de personas aprovechaban la desesperación para aumentar sus tarifas, prometiendo pasos seguros que en realidad eran trampas mortales. La frontera sur se había convertido en un tablero de ajedrez, donde cada movimiento generaba una reacción en cadena con consecuencias imprevisibles. Y mientras todo esto ocurría, los noticieros repetían la misma pregunta: ¿cuánto tiempo podrá México mantener este control sin que estalle una crisis humanitaria, diplomática o incluso militar? La respuesta parecía estar cada vez más cerca, y lo que venía en los siguientes días podía definir no solo el futuro de la frontera, sino el rumbo político del país entero. Las imágenes de la frontera comenzaron a dar la vuelta al mundo. Cadenas internacionales transmitían en vivo desde los retenes, mostrando escenas que parecían sacadas de una zona de guerra: filas interminables de migrantes detenidos, campamentos improvisados con mantas y cartones, y soldados armados patrullando de día y de noche. Los reporteros describían un panorama que muchos comparaban con la crisis de refugiados en Europa, pero con un matiz inquietante: esto estaba ocurriendo en el corazón de América, bajo la mirada directa de Estados Unidos. En Washington, el tema se convirtió en un campo de batalla político.
Los aliados de Trump aseguraban que su presión había funcionado y que México finalmente estaba haciendo el trabajo sucio. Los demócratas, en cambio, denunciaban que el gobierno estadounidense estaba violando tratados internacionales al convertir a México en una suerte de muro viviente. En los debates televisivos, analistas advertían que la relación entre ambos países entraba en una fase oscura, marcada por la dependencia y la tensión. Dentro de México, la presión también aumentaba. Los videos de enfrentamientos y testimonios de migrantes comenzaron a dividir a la sociedad en dos bandos irreconciliables. De un lado, quienes pedían mano dura para evitar que el país se convirtiera en un embudo interminable. Del otro, quienes acusaban al gobierno de poner en riesgo la vida de miles de personas vulnerables, incluyendo niños y mujeres embarazadas. Las manifestaciones se multiplicaron, algunas pacíficas, otras violentas, con choques en las calles que reflejaban la fractura social. El presidente mexicano convocó a una conferencia urgente, intentando calmar los ánimos. Frente a las cámaras, habló de soberanía, de orden y de la necesidad de proteger tanto a la población mexicana como a los propios migrantes. Sin embargo, cada frase era interpretada de manera distinta. Para unos, era un mensaje de firmeza, para otros, una declaración de rendición ante las presiones de Trump. La ambigüedad del discurso solo alimentó el fuego. La frontera se transformaba en un símbolo de algo más grande, el choque entre dos modelos de país. México pasaba de ser un territorio de tránsito a convertirse en un espacio de contención, una barrera humana que cargaba con un peso que antes recaía directamente sobre Estados Unidos. El costo económico, social y político era enorme, y todavía no se conocían las verdaderas consecuencias a largo plazo. Pero lo más inquietante no estaba en las cámaras ni en los titulares. Lo más inquietante ocurría en silencio, en las rutas alternas, en los caminos oscuros donde los migrantes buscaban evadir el cerco. Allí crecían los riesgos, secuestros, extorsiones, abusos de grupos criminales que vieron en la militarización una oportunidad de oro para controlar territorios y cobrar cuotas por cada paso. Las historias de familias desaparecidas o de cuerpos hallados en la selva comenzaron a filtrarse, confirmando los peores temores de los organismos humanitarios. Mientras tanto, en Estados Unidos, Trump celebraba públicamente el despliegue, tuiteando que México estaba cumpliendo y que su estrategia era un éxito. Sus palabras resonaban en la política interna, fortaleciendo su imagen frente a sus seguidores y dándole nuevas armas para presionar a otros países de la región. En ese escenario, México quedaba atrapado entre dos fuegos, la exigencia del norte y la indignación del sur. La pregunta que nadie podía responder era cuánto tiempo podría sostenerse este equilibrio frágil. Cada día que pasaba, la tensión aumentaba un poco más, como una cuerda a punto de romperse. ¿Sería posible contener la migración sin que el país colapsara en una crisis humanitaria? ¿Podría México mantener la presión sin ceder por completo a la agenda de Trump? ¿O estaba sembrándose el inicio de un conflicto mayor, uno que podría redefinir para siempre la relación entre ambos países y la percepción de México en el mundo? Lo único seguro era que la frontera sur había dejado de ser un simple punto de paso. Ahora era el epicentro de un experimento geopolítico con repercusiones que apenas comenzaban a mostrarse. Y si algo quedaba claro, era que lo que estaba en juego no eran solo las rutas migratorias, sino el destino mismo de una nación atrapada entre la necesidad de defender su soberanía y la presión de un vecino que no estaba dispuesto a ceder.